Primera de Juan está construida alrededor de la repetición de tres temas principales: luz versus tinieblas, amor versus odio y verdad versus error. Estas tres hebras se entretejen en toda la carta, dificultando la elaboración de un bosquejo simple. En estos días, cuando muchos cristianos piensan que tienen mucha comunión con Dios, pero no la tienen, y cuando muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios, pero no lo son, es importante que apliquemos estas pruebas y examinemos con cuidado nuestras vidas. Juan indica 5 propósitos para escribir su primera epístola, la primera epístola del apóstol Juan. En primer lugar, que tengamos comunión. Comunión es el tema clave de los 2 primeros capítulos. Tiene que ver con nuestra comunión con Cristo, no con nuestra unión con Cristo, lo cual es asunto de nuestra calidad de hijos. Nuestra comunión diaria cambia. Nuestra condición de hijos sigue siendo la misma. En segundo lugar, que tengamos gozo. La palabra gozo se usa aquí solamente, pero la bendición del gozo se ve en toda la carta. El gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo. En tercer lugar, que no pequemos. La pena del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo, pero el poder del pecado sobre la vida diaria es otro asunto. Primera de Juan explica cómo podemos tener victoria sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos. Cuarto lugar, que venzamos el error. Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día, así como nosotros enfrentamos hoy a falsos maestros. Los falsos maestros de la época de Juan argumentaban que, en primer lugar, la materia es mala, por consiguiente Cristo no vino en carne. En segundo lugar, Cristo solo parecía ser hombre verdadero. En tercer lugar, conocer la verdad es más importante que vivirla. En cuarto lugar, nada más que unas pocas personas espirituales podían entender las verdades espirituales. Al leer esta epístola, Primera de Juan, verá que el apóstol enfatiza que, en primer lugar, la materia no es mala, sino que la naturaleza del hombre es la pecaminosa. En segundo lugar, Jesucristo tenía un cuerpo verdadero y experimentó una muerte real. En tercer lugar, no es suficiente decir que creemos, debemos practicarlo. Y en cuarto lugar, todos los cristianos tienen una unción de Dios y pueden conocer la verdad. Pero también otra verdad que enseña Primera de Juan es que tengamos seguridad. En su evangelio Juan nos dice cómo ser salvos, pero en esta epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. La carta es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar su comunión y su calidad de hijos. Segunda de Juan. Este apóstol anciano ya, Juan, escribió esta breve carta, Segunda de Juan, de manera personal a una mujer estimada en una iglesia local. Si usted ve los versículos 2 y 3 son introductorios y describen a la mujer como una persona conocida y querida por su práctica de la verdad, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Notamos aquí que la verdad y el amor van juntos. Los cristianos no pueden tener comunión donde existe falsa doctrina. Juan, el apóstol, analiza aquí a continuación 2 asuntos específicos. Los que engañan, aquí Juan se refiere a los falsos maestros mencionados en su primera epístola, nos recuerda que la primera o que la prueba de un maestro es lo que éste cree acerca de Jesucristo. Si el maestro niega que Jesucristo vino en carne, es un maestro falso y procede del anticristo. 2. Los que destruyen. Aquí Juan nos advierte a no destruir las cosas que han sido forjadas en Cristo. La manera más fácil de desviarse de su andar cristiano y perder todo terreno espiritual que ha ganado es enredarse con doctrinas falsas. Satanás es un destructor y usa mentiras para robarles las bendiciones a los santos. También los que se han apartado. La palabra extraviarse aquí significa ir más allá. O sea, estos falsos maestros no están contentos con quedarse dentro de los límites de la palabra de Dios. Son, entre comillas, progresistas y modernistas. Prefieren ir más allá de la Biblia y, entre comillas, mejorar lo que Dios ha escrito. Grave error.
Este es el tipo equivocado de progreso. Mientras que los cristianos deben progresar en su andar, nunca deben ir más allá de los límites de la Biblia. Debemos permanecer en la doctrina, afirmando las cosas fundamentales de la palabra de Dios. Tercera de Juan. Se escribió a un miembro de una iglesia local que estaba acosado por problemas. En la carta Juan se refiere a 3 hombres. Primero, Gallo, un cristiano próspero. Era de la clase de cristianos respecto al cual otros disfrutan de hablar. Los hermanos, tal vez evangelistas y misioneros viajeros, habían conocido a Gallo y habían sido recibidos en su casa. Ellos informaron que andaba en la verdad y fielmente trataba de ayudar a los diferentes obreros cristianos que se cruzaban en su camino. Gallo. Diótrefes, el segundo. Era un cristiano arrogante. Esta es la clase de miembro de la iglesia sin el cual bien pudiéramos vivir. Quería ser el jefe de la iglesia. Le encantaba tener la preeminencia y ser el primero en todo. Pablo a los Colosenses dice que solo Cristo merece la preeminencia. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, decía el apóstol Pablo. También se refería a Juan el Bautista en esta expresión. Y el tercer personaje de que habla tercera de Juan es Demetrio, un cristiano agradable. Qué refrescante pasar de Diótrefes a Demetrio. Esta era la clase de persona que otros podían imitar. Los santos hablaban bien de él y de la misma palabra. Podría someter a prueba su vida mediante la Biblia y pasaba la prueba. Finalmente, en este comentario, en septiembre, el mes de la Biblia, y en conmemoración de la publicación un 26, algunos dicen 28 de septiembre de 1569, de la Biblia traducida por Casiodoro la Reina, llegamos al penúltimo libro de la Biblia, que es Judas. No confundamos con Judas Iscariote, que es otro personaje. Judas. El escritor de esta carta era medio hermano de Cristo, como se menciona en Marcos capítulo 6. Jacobo, otro medio hermano del Señor, también vio al Cristo resucitado, de modo que sin duda Jacobo o Santiago, que es el mismo, y Judas llegaron a ser creyentes más o menos al mismo tiempo. Los hermanos de Cristo se mencionan, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 13, como participantes de una reunión de oración antes de Pentecostés, la venida, el descenso del Espíritu Santo. Judas empezó a escribir un mensaje sobre la salvación, pero el Espíritu lo guió a abandonar su tema y a advertir a los creyentes respecto a los falsos maestros que surgieron en la iglesia. El tema de Judas en esta sección es la condenación de estos falsos maestros y de quienes le siguen. Al leer esta epístola, Judas, uno no puede sino darse cuenta de que los cristianos deben defender la fe y oponerse a los falsos maestros. Cristo nos guarda, pero quiere que nosotros guardemos el depósito que Él ha dejado en nuestras manos. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Él venga. Saludos cordiales.